Casos ocurren con amenazas, insultos y golpes. Pide ayuda. Autorización número 961. CNE, Elecciones Generales 2025. 45 piscinas olímpicas son desperdiciadas diariamente en Quito. Cada gota que se desperdicia nos acerca más a un escenario crítico. No podemos seguir así. Cada acción, cada gota cuentan. Actuemos ahora. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Autorización número 912. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio publicitario. Servicio informativo, Radio Municipal. Elecciones 2025. Conoce el plan de trabajo de los candidatos y candidatas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular. 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. A esta hora ya vamos a dar inicio a nuestra segunda entrevista. Estaremos dialogando con Elsa Guerra, es quien lidera la lista de candidatos asambleístas nacionales por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Ella es abogada, docente universitaria e investigadora, a quien damos ya la cordial bienvenida a este espacio. Elsa, muy buenos días. Les saluda Estefanía Santillán y Daniela Ruiz. Bienvenida. Hola, querida Estefanía, Daniela, un abrazo para toda mi ciudad de Quito. Les cuento que estamos aquí desde Cuenca, acompañando a nuestro futuro presidente Pedro Granja en su agenda. Elsa, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Elsa, y dar a conocer a la comunidad cuáles son estas propuestas, cuál es esta agenda legislativa con la que se pretende llegar a la Asamblea Nacional. Coméntenos. Sabemos que estamos enfrentando una de las peores crisis de la historia. Hemos vivido sin luz, sin agua. Estamos en un momento de ruptura del orden constitucional en nuestro país y por eso necesitamos un cambio. Y nuestra propuesta significa recuperar al Ecuador. Para recuperar el Ecuador necesitamos justamente impulsar 3 ejes fundamentales: un Ecuador con seguridad, un Ecuador libre de corrupción y un Ecuador que realmente garantice la educación, el empleo y la reactivación económica de nuestras familias, porque lastimosamente el desempleo, la crisis energética ha golpeado el corazón de cada uno de los hogares ecuatorianos y necesitamos una salida. Nuestra propuesta está articulada a la presidencia de Pedro Granja, que sin duda es el mejor de los candidatos, por lo menos por 3 razones. Es el único que tiene un título de maestría en lucha contra las mafias, que es el principal problema que enfrentamos también en el país. Es el único que ha asesorado internacionalmente países como Italia para enfrentar el crimen organizado, pero además hace más de 20 años ha trabajado en la defensa de derechos por los niños contra el abuso sexual, por los docentes para que se les pague un salario adecuado, por los médicos de este país. Y con esa misma conciencia social vamos a impulsar un proceso desde la presidencia y también desde la Asamblea Nacional con Elsa Guerra y con muchos jóvenes y personas que son capaces, pero sobre todo honestas, porque la lista 17, que es la lista del cambio, sin duda tiene personas que no tienen pasado de corrupción y con esa transparencia vamos a hacer ese cambio que necesita la Asamblea, pero sobre todo que necesita nuestro país. Elsa, ¿cómo hacer este cambio? Usted ya mencionó los problemas que tenemos en nuestro país, el tema de la economía, el tema de seguridad, el desempleo, el tema de educación. ¿Qué se piensa hacer? ¿Cuáles serían estos proyectos que ustedes estarían pensando en dar a conocer en la Asamblea Nacional para que beneficie a la ciudadanía, que es lo que tanto clama en este momento? El primer problema tiene que ver con la inseguridad. Lastimosamente tenemos miedo de salir a las calles, tenemos miedo de recibir una llamada y que sea un vacunador o una vacunadora. La semana pasada estábamos en Guayaquil y los docentes dicen que no pueden enseñar con libertad porque les están vacunando. Ahora hasta nuestros niños los están vacunando en la escuela y por eso necesitamos impulsar una mano firme que luche contra el narcotráfico y contra los vacunadores. ¿Qué vamos a hacer? Primero, una reforma a la Constitución, específicamente al artículo 162, que de tal manera que se fortalezca la capacidad de las Fuerzas Armadas para militarizar los puertos. En los puertos, que son los espacios donde lastimosamente salen las embarcaciones de droga de nuestro país. Se acabó la fiesta de los puertos, de las narcoavionetas, por eso necesitamos justamente que las Fuerzas Armadas cumplan con su trabajo, porque lo que tenemos que hacer es romper los tentáculos, pero sobre todo el corazón y la cabeza del crimen organizado que está en la economía criminal.
En el Ecuador anualmente se da entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por lavados de activos y por eso tenemos que justamente cerrar la llave para golpear a este crimen organizado. Esa es una de las primeras acciones, pero esta tiene que estar articulada a una segunda acción. Necesitamos eliminar la SNAI. Creemos que es una institución que no solo tiene que ser depurada, sino que está podrida. Por lo tanto, necesitamos justamente romper lo que está pasando en las cárceles de nuestro país. Las cárceles en su momento eran universidades del crimen, luego lastimosamente se convirtieron en cementerios humanos, pero hoy es la central de mando del crimen organizado en nuestro país. Necesitamos generar una institución especializada donde participe toda la fuerza pública, incluyendo a las Fuerzas Armadas. ¿Quién estaría a cargo de esta nueva estructura, Elsa, si es que se llega a eliminar el SNAI? El SNAI tiene que ser reemplazada por una institución especializada donde forme parte toda la fuerza pública, incluyendo la fuerza militar. Y para cerrar, querida, esto tiene que estar articulado a un plan que enfrente a la vacuna en nuestro país, porque lo que no ha podido Noboa es tapar justamente la manera en que la tasa de extorsiones y secuestros en nuestro país ha aumentado. Todo esto tiene que estar articulado a una institución que Pedro Granja ha levantado con fuerza, que es la Dirección Nacional Antimafias. La Dirección Nacional Antimafias es una institución de carácter estratégica que va a contar con cooperación internacional y que va justamente a dirigir todos estos cambios y esta articulación para golpear no solo a los cabecillas de las bandas delincuenciales de nuestro país, sino también a los delincuentes de cuello blanco, que no solo nos roban los sueños, sino que también se roban nuestra plata y lo mandan a paraísos fiscales. Esa es nuestra propuesta de seguridad, obviamente mano firme, pero también una mano abierta. Y esa mano abierta significa inversión social, porque necesitamos también golpear a la base social, que es la que sostiene también el crimen organizado y lastimosamente son los sectores más empobrecidos. Vivimos en una crisis no solo económica, sino de esa vieja política que no tiene que ver con la edad, sino con las prácticas, que no ha generado oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres y que ha significado que vivamos limitaciones profundas en el acceso al empleo, a la educación y a la reactivación económica. Elsa, para lograr esto debe haber una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto no se ha visto en los últimos tiempos. ¿Cómo poder afianzar esa buena relación y poder trabajar en beneficio de la comunidad? Primero, la ciudadanía tiene que tomar decisiones diferentes si quiere que el Ecuador cambie. Ya tuvimos la oportunidad de tener un gobierno lastimosamente de cartón, el gobierno de Noboa, que cuando llegó, ¿qué hizo? En complicidad con la Asamblea Nacional, condonó la deuda a los grandes millonarios de este país y por otro lado puso el peso de la crisis en la mayoría de los ecuatorianos, como incrementó el IVA al 15%. Eso lo que ha significado encarecer la canasta básica familiar, la vida de los ecuatorianos. La otra semana estábamos en una una parroquia en la ciudad de Quito y una madre decía, el presidente nos dice es que si nos esforzamos y trabajamos más tenemos postre, pero ¿cómo le digo a mi guagua que se vaya a dormir sin comer la merienda? Y eso está pasando en la realidad ecuatoriana. Por eso es necesario revisar quiénes son los candidatos, gente que ya ha tenido la oportunidad de estar en el poder, como el mismo correísmo, como el gobierno de Noboa, pero que no cumplió su palabra. Por eso tenemos que dar la oportunidad a nuevos rostros, a gente honesta y capacitada. Y nuestra propuesta es Pedro Granja, Verónica Silva, también Elsa Guerra, una mujer como ustedes, que trabaja para comer, pero está cansada de aquellos que han usufructuado de nuestro trabajo, esos políticos que se cierran en hoteles de 5 estrellas y que no piensan en las necesidades de la sociedad, sino en sus propios intereses. Gente que ha estado en la Asamblea Nacional 10, 15 años, enriqueciéndose sus bolsillos, pero no defendiendo nuestros derechos. Por eso tenemos que romper ese pasado e impulsar un cambio en la Asamblea Nacional y en la presidencia, y la lista 17, el Partido Socialista Ecuatoriano, sin duda demuestra que tiene un plan claro, coherente, conectado con los principales problemas del país, pero sobre todo algo bien importante, no nos interesa pelearnos entre los políticos, nos interesa pelearnos por los derechos de las personas. Esa es nuestra propuesta. Elsa, es importante
importante que nos comente también, dentro de estos ejes que usted nos mencionó, está la reactivación económica de las familias que obviamente y evidentemente se han visto golpeadas durante las crisis que está atravesando el país. Ahora bien, ¿cómo desde la legislatura, porque usted es candidata a la Asamblea Nacional, usted pretende precisamente esta reactivación económica de las familias? ¿Cuál es su propuesta legislativa? Bueno, con Pedro Granja tenemos un plan económico urgente, emergente, porque hoy 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo digno en este país, porque el 60-70% de la población está desempleada y está luchando por sostenerse en el marco de los emprendimientos. Nosotros tenemos una propuesta súper clara. Apenas lleguemos a la Asamblea y a la Presidencia de la República, vamos a bajar el IVA del 15 al 10% para reactivar la economía de las familias. Pero además también vamos a potenciar los emprendimientos y las necesidades económicas de las familias. Creemos que algo que tenemos que revisar justamente son las tasas de interés. La mayoría de población, sobre todo los jóvenes y las mujeres, son los que menos acceden a intereses en este país. El Ecuador es uno de los países que ofrece las tasas más altas de interés de la región. Eso hay que revisar, hay que modificar, pero también hay que generar otros mecanismos de sostenibilidad de los emprendimientos y de las actividades económicas autónomas de las familias ecuatorianas, que eso va a significar a la par generación de empleo. Eso significa apoyo técnico, tecnológico, acceso a crédito, acceso a bonos productivos, entre otras acciones concretas y claras que vamos a impulsar justamente con Pedro Granja. Y finalmente necesitamos romper el embudo que no permite que los jóvenes accedan a un empleo y a una educación de calidad. Por ejemplo, nosotros planteamos reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que permite pasar de un bachillerato unificado a uno diversificado con conocimientos técnicos, de tal manera que nuestros jóvenes también vuelvan a aprender auditoría, contabilidad, electricidad, mecánica, de tal forma que quienes no puedan o no quieran entrar a la universidad puedan vincularse al mercado laboral, porque lastimosamente hoy los jóvenes solo tienen 3 alternativas en el campo del empleo y la educación. La una es huir de este país, porque el 60% de los jóvenes sienten que el Ecuador no es un espacio de oportunidades y se van aún así arriesgando su propia vida. La segunda es que muchos lastimosamente están siendo parte del crimen organizado en nuestro país. Y la tercera es que cuando no hay acceso a mecanismos para educarte, para emplearte de manera adecuada, la familia lleva el mayor peso. Quienes hemos vivido las restricciones al acceso a la educación, sabemos que muchas familias se endeudan más de una década para que sus hijos puedan estudiar en universidades privadas, porque la universidad pública se ha eliminado profundamente, se ha limitado profundamente. Por eso, además de hacer estos ajustes al sistema de educación secundaria, además impulsando y potenciando los incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes con conocimientos técnicos, es necesario justamente ampliar el cupo, ampliar la matrícula en las universidades de este país. Nosotros sabemos cómo hacerlos. Yo personalmente soy docente casi 10 años y conozco de gestión educativa, y lastimosamente lo que hemos tenido es gobiernos ciegos que han provocado que las universidades sean espacios elitistas para pocos y que básicamente 80,000 jóvenes anualmente se queden fuera de la universidad. Lo que vamos a hacer entonces es primero exigir que se cumpla el presupuesto establecido en la Constitución para la educación y luego generar los mecanismos adecuados para ampliar ese cupo. ¿Cómo? No solo pensando en la infraestructura física, sino también en las otras modalidades de estudio, semipresencial, híbrida, entre otras, como un mecanismo que pueda permitir que más jóvenes, sobre todo de los sectores más empobrecidos de este país, puedan educarse en la universidad pública. Y esto tiene que estar articulado además en mecanismos o formas para que los jóvenes puedan acceder a créditos y a becas educativas de nuestro país. Por ejemplo, regresar a iniciativas como el IESE para generar un sistema de becas y un sistema de créditos educativos con bajas tasas de interés va a permitir justamente que los jóvenes puedan educarse, y sabemos que la educación es la base del desarrollo, pero además los datos evidencian que entre uno más se educa, mejores condiciones va a tener luego para estar en el mercado laboral, para acceder a un empleo digno, para tener una mejor remuneración. Es el momento de generar oportunidades para nuestros jóvenes, para toda la sociedad, y esa es la propuesta que estamos impulsando desde la lista 17. Elsa, usted
nos mencionaba que más o menos alrededor de 10 años ha sido docente. Ayer un candidato acá nos decía, ¿no?, que una de sus propuestas va a ser precisamente reducir el salario de los asambleístas al salario de docente de $817. ¿Usted estaría dispuesta a digamos, aceptar esta propuesta, a apoyarla dentro del Pleno Legislativo? Definitivamente, nuestra propuesta tiene que ver con reinstitucionalizar la Asamblea Nacional, pero también la política en este país. No podemos pensar que hacer política es un negocio para enriquecer los bolsillos de la gente. Nuestra propuesta tiene que ver con revisar cómo está funcionando una de las instituciones más desprestigiadas, lastimosamente, de nuestro país, que es la Asamblea Nacional. Nosotros también hemos propuesto justamente revisar la remuneración que tiene un asambleísta, pero también la capacidad de gestión. Es decir, cuántos proyectos de ley está presentando, cómo está articulando ese trabajo de legislación y fiscalización con la participación ciudadana. Creemos, por ejemplo, que es necesario revisar el trabajo que ha hecho la Comisión de Fiscalización, porque lastimosamente hemos mirado que es una comisión que fiscaliza a dedo, que por un lado persigue y por otro lado archiva ciertos casos. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que evidenciar que quien llega a la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad porque representa a la sociedad. Y ese es el cambio y la apuesta que vamos a impulsar, que tiene que ver con revisar los salarios, por supuesto, porque no podemos aceptar que los asambleístas ganen más de $4,000 cuando muchas veces solo piensan que llegan a la asamblea para vincularse a los bailes de tecnocumbia, para discutir el valor del bizcocho, del manjar, y no para cumplir con su trabajo, que es legislar y fiscalizar. Eso es lo que vamos a cambiar en nuestro país cuando lleguemos a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República. Perfecto, Elsa, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana en 102.9 Noticias. Muchas gracias, querida, por esta invitación. Solo quiero cerrar diciéndoles que apenas lleguemos a la Asamblea Nacional, nosotros vamos a impulsar un acto importante de fiscalización, que es uno de los derroches históricos en la educación de nuestro país. Se trata de las escuelas tipo Millennium prefabricadas, que significa un perjuicio de $85 millones y que implicaba la construcción de 200 escuelas. Al final solo se hicieron 19, la mayoría mal construidas, otras ya no existen, y quienes han sido afectados los niños de nuestro país. Quiero cerrar diciéndoles entonces que nuestra propuesta es una propuesta clara, que es el momento del cambio, que necesitamos también que los jóvenes se sumen a la política, que se tomen la política para cambiarla, y que justamente esa propuesta de un Ecuador con seguridad, con reactivación económica, con la transparencia que tenemos los 99% de ecuatorianos, es la que va a representar la presidencia de Pedro Granja, la propuesta legislativa de Elsa Guerra y de muchas personas que justamente están preparadas para asumir ese gran cambio que vamos a dar este 9 de febrero. Así que no se olviden esta propuesta de la lista 17, esta propuesta del cambio para construir una vida diferente. No se olviden, para cerrar, seguir nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante que participen con nosotros. Elsa Guerra en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí estamos contándoles todas las propuestas que tenemos para ir construyendo esa vida diferente con ustedes y por ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con la candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista, Elsa Guerra, con estas propuestas de campaña. Son las 8:03. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión.